Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias, es muy lindo tenerlas y tenerlos aquí. Hoy abrimos la puerta de este espacio, es un espacio que quiero mucho, es un espacio que lleva un montón de años de creación y eso involucra encontrarme y encontrarnos con otras personas, con otras almas, con otras singularidades. Este espacio es un espacio de entrenamiento del arte de narrar, donde las personas pueden narrar en sus casas, pero pueden también hacer trabajos sociales, inclusive profesionales, en escuelas, en teatros, en bares y en otros lugares que se pueda. Acá trabajamos con la singularidad, trabajamos con la atención, trabajamos con la búsqueda de textos y trabajamos con el encuentro, con el conectarnos y con el poder imaginar juntos. Y lo hacemos jugando, básicamente. Acá nosotros nos entrenamos jugando y escuchándonos. Yo digo papel higiénico. Yo digo baño porque vos sí, papel higiénico. Yo digo jabón porque ella dijo baño. Yo digo shampoo porque vos dijiste jabón. Yo digo crema de enjuague porque vos dijiste shampoo. Yo digo cabello porque vos dijiste crema de enjuague. Yo digo rulo porque vos dijiste cabello. Yo digo planchita porque vos dijiste rulo. Yo digo secador porque vos dijiste planchita. Yo digo planchita porque vos dijiste secador. No, me vos parece dijiste que era al rulo. revés. Vos tenías que volver para atrás, ¿te acordás? Sí. Yo dije... Y yo dije ¿Qué dijiste secador. vos? Yo dije secador porque ella dijo planchita. Y yo dije planchita porque vos dijiste rulo. Exacto, y yo dije rulo porque vos dijiste cabello. ¿Qué? Yo dije cabello porque ella dijo crema de enjuague. Yo dije crema de enjuague porque vos dijiste shampoo. Yo dije shampoo porque vos dijiste jabón. Y yo dije jabón porque ella dijo baño. Y yo dije baño porque vos dijiste papel higiénico. Y yo dije papel higiénico porque voy a contar un cuento del culo de los perros que está relacionado con el papel higiénico o no. Vamos a ver qué pasa. Había una vez una familia de leones que, como todas las familias de leones, vivían en la selva. Era una selva hermosa. Estaba papá león, mamá leona y los cachorritos. Eran tan bonitos, tan gorditos. Papá león, como buen jefe de familia, estaba acostado siempre con las patas cruzadas y mamá leona salía a cazar para darle de comer a su familia. Un día apareció otro personaje, un cuervo, que como todos los cuervos era muy parlanchín. Y se acercaba y volaba y en eso decía: ¡ay, qué hermosa familia que estoy viendo desde acá arriba! ¡Qué hermosos cachorritos! El león miraba y decía: ¡qué locura, este pájaro me tiene harto! Y se tapaba las orejas con desesperación, pero igual lo oía. La mamá leona, cuando volvía y lo veía a papá león, que ¿saben cómo se llamaba? Leoncio. ¡Qué originalidad! Bueno, entonces él estaba ahí y, claro, la leona le decía: Leoncio, por favor, es un amigo, soportalo. Protestaba el león, pero se lo bancaba. Así pasaron muchos días, hasta que uno de esos días el cuervo desapareció. Al principio, Leoncio estaba fascinado, se estiraba, se ponía panza arriba, porque claro, iba a descansar de semejante tortura. Pasaron 2 días, pasó una semana, pasaron 15 días, y bueno, Leoncio se empezó a preocupar, no era tan malo. Dijo: ¿qué le habrá pasado a este bicharraco? Mamá leona dijo: algo vamos a tener que hacer. Bueno, pasó el día, llegó la noche, la familia se acostó a dormir. Y al empezar a clarear, otra vez el cuervo. Claro,
Papá León lo miró como poniéndose contento porque había llegado, pero dijo, empezamos otra vez. Pero el cuervo, cuando le preguntaron qué había pasado, que no había aparecido, si se había enfermado, si había habido un problema. No, dijo el cuervo, les tengo que contar que fui a un lugar bastante lejano, pero que ninguno en la selva lo conoce. Dijo el león, bueno, fui a la ciudad. ¡Ay! Era una cosa tan maravillosa, tienen que ir a verla. Papá León dijo, bueno, lo único que me faltaba es que éste venga a decirme dónde tengo que ir. Pero claro, mamá Leona, como cualquier mujer, es muy curiosa. Y entonces se acercó a Leoncio y le decía, Leoncio, mi amor, ¿por qué no vamos? Cállate la boca. No, y entonces le empezó a acariciar las orejas y la melena y bueno, lo convenció. Prepararon todo, mamá Leona bañó a los leoncitos, al león le dijo, por favor, peinate la melena. Se peinó la melena y allá partieron todos hacia la ciudad. Claro, era lejos, les costó varios días el camino y cuando llegaron a la ciudad quedaron maravillados. ¿Por qué? Porque ya había empezado a anochecer y vieron que en todos los edificios se empezaban a prender las lucecitas de un lado y del otro. Los cachorritos miraban asombrados a ver qué era eso. Cuando se puso de noche, aparecieron los primeros animales que ellos nunca habían visto. Había algunos todos blanquitos, otros con manchitas. Unos parecían tigrecitos con las rayitas, pero el que era más parecido, aunque chiquito, era el gato negro, que tenía unos ojos verdes brillantes, igual que los de las panteras. Se trepaban a los árboles, se subían a los techos, estos no entendían nada. Pero el cansancio los venció y se fueron a dormir. Se acurrucaron por si hacía frío y durmieron. El cansancio los había agotado. Cuando a la mañana siguiente empezó a clarear, todos se despertaron. ¿Y ahí qué pasó? Vieron otros animales. Unos de patas largas, flacos, altos, otros con las orejas paradas, otros con las orejas bajas, unos con patitas cortas, unos con colas largas, otros con rabo. Eran los perros. Y los perros, algunos, iban con correa que las señoras muy bien puestas llevaban. Otros iban con bozal, también siempre con sus dueños. Pero hubo otros que andaban sueltos por ahí, muy contentos, muy campantes, todos juntos. Eran los perros callejeros, que no tenían dueño, claro. Esos fueron los que a Leoncio le llamaron la atención. Y le dijo a la leona, ¿qué te parece si podemos averiguar un poco más de ellos? Bueno, dijo, ¿y qué hacemos? Y podemos organizar un baile. Bueno, cursaron las invitaciones a todos los perros callejeros, menos a uno. Se olvidaron de uno. Y este se quedó con la sangre en el ojo, estaba furioso que no lo habían invitado. Llegó el momento del baile. Entonces todos, claro, estaban un poco sucios. Entonces en los charcos que habían quedado junto al cordón, agarraron y se pasaron por el cuerpo, por todo, se sacudieron y pensaban que estaban bárbaros. Y allí partieron para el baile. Papá León ya estaba todo preparado, mamá León había preparado los leoncitos y Papá León se acerca para recibirlos. Los iba ya a hacer pasar al lugar donde se iba a hacer el baile y apareció mamá Leona, toda muy elegante. Se acercó y... ¡Ah! ¡Pero qué olor a mierda! Claro, todos se quedaron y... Ellos no podían ser si estaban todos prolijos y limpios. Y los perros
se empezaron a herir, se dieron cuenta que el culo de ellos era lo que olía a mierda. De la desesperación que les da que no los iban a dejar pasar, empezaron a sacarse el culo. Uno se lo arrancó como pudo y lo puso a un costado. El otro se acercó a la pared y se lo sacó. ¡Pum! Y así todos, se ayudaban, hicieron una pila de culos todos revueltos y bueno, entraron. Y ahí empezaron a bailar y estaban contentos y el león hacía de anfitrión. Claro, llegó un momento en que estaban en lo mejor del baile cuando empezaron a oír una sirena. Era la sirena de la policía que el que no había sido invitado, como se sabía que estos eran bastante revoltosos, le dijo a la policía lo que estaba pasando. Claro, estos, en cuanto oyeron a la policía pensando que los iban a llevar presos, salieron corriendo ya casi sin despedirse. Los leones no entendían nada. Salieron y agarraron el primer culo que encontraron y chuputi, se lo enchufaron. Y así cada uno de ellos. Bueno, y así se fueron. Pero claro, esto da la explicación de que, no sé si ustedes habrán observado a los perros que cuando se encuentran se saludan oliéndose los culos. Y lo que pasa es que cada uno de esos perros está buscando su culo propio. Bueno, yo voy a contar la historia de 3 amigos, Pablo, Fernando e Isabel, que amaban el cine. Y el Cine Lux quedaba en una calle oscura, funcionaba en la escuela parroquial, que todos los sábados a la noche daban películas de terror, 2. Y ellos iban todos los sábados a ver las películas. Por aquellos tiempos tenían 12 años estos chicos y volvían, cuando terminaban las películas, charlando de lo que habían visto, del miedo, de mazmorras, de monstruos. Porque en realidad el cine era la mitad de la película, la otra mitad era la charla. Una noche, cuando estaban volviendo, Isabel les preguntó: ¿a qué le tienen miedo? Pero miedo de verdad, no vale películas, no vale series. ¿A qué le tienen miedo? No vale tampoco reírse de lo que dice el otro. Y ella, para adelantarse, dijo: yo le tengo miedo porque a la noche escucho que de la casa de al lado como que afilan cuchillos. Enseguida Pablo dijo: yo le tengo miedo a los perros, a todos, a los grandes, a los chiquitos, al Doberman, al caniche, le tengo miedo a los perros. Fernando se quedó pensando y mirándolo muy seriamente le dijo: le tengo miedo al hombre de tiza. No, le dijo Isabel, no valían series ni películas. No, al hombre de tiza que existe. Y dibujó en el aire una figura, con orejas puntiagudas, ojos redondos grandes y 3 dedos. Parece ser que en ese momento alguien los chistó porque hablaban fuerte, entonces cada uno se fue a su casa. Al sábado siguiente se volvieron a encontrar en el cine, porque ellos no eran compañeros de escuela y se veían nada más que los sábados. Y ahí Fernando pudo explicar qué era esto del hombre de tiza. Un día en la escuela apareció en el pizarrón dibujado con tiza un hombre con esta forma: orejas puntiagudas, 3 dedos, ojos saltones. La maestra entró, intentó borrarlo, no pudo, volvió a intentar, no pudo, lo cambió de borrador, tampoco. Y dio la clase como haciendo de cuenta que acá no había nada, pero el hombre de tiza estaba, y la realidad es que todas las miradas iban para el pizarrón. A la mañana siguiente la maestra no apareció porque se enfermó. Entonces la directora mandó al portero a retirar el pizarrón, lijarlo, barnizarlo, hacer lo que sea necesario para que esa figura se fuera. Y así estuvo toda la mañana, pero no lo logró. Y si por momentos sacaban pedacitos, volvía. A la mañana siguiente, el portero tampoco apareció, porque se volvió a enfermar. Entonces la directora decidió que ese pizarrón iba a ir a parar a la biblioteca. Y ahí está. Eso fue
lo que provocó que nadie más entrara a la biblioteca a partir de ese día. No me creen, dijo Fernando, no me creen, porque me doy cuenta de sus miradas. Si quieren, el sábado que viene, en vez de ir al cine, vamos a verlo. Mi colegio y mi casa están pegados. Y yo varias veces salté por la medianera. Y así los convenció. Al sábado siguiente, los tres fueron a la casa de Fernando, que no había nadie, saltaron la medianera y con una linterna se alumbraron por los pasillos todos oscuros hasta llegar a la biblioteca. Cuando entraron, ahí estaba el pizarrón, tapado con una sábana, entre mapas arrollados, pupitres rotos. Entonces Fernando se acercó y... ¡ah! El grito que pegó. Y apenas terminó de gritar, salió corriendo haciendo el mismo camino. Y atrás Pablo e Isabel. Saltaron la medianera y pudieron recién hablar cuando se quedaron tranquilos. Y ahí Pablo le dijo... no sé por qué gritaste, porque yo en realidad no había nada, en el pizarrón no había nada. Y Fernando dijo, claro, el hombre de tiza se fue. Se fue. Y por la mirada y por los ojos que tenía Fernando, se dio cuenta que no mentía. A partir de ese sábado, cada sábado, por un motivo o por otro, Fernando traía al hombre de tiza en sus charlas. Que sentía que lo miraba, que sentía que lo perseguía, que sentía la presencia de este hombre de tiza, que todas sus cosas estaban tocadas con el resto de tiza y hasta cosas que estaban guardadas bajo llave. Así fue como pasó el verano y ya cuando empezaron las clases, que empezaban la secundaria, un día Pablo se quedó esperándolos y no llegaron ni Fernando ni Isabel. Al poco tiempo se encontró con Isabel y le dijo que bueno, que en realidad ya el cine no le interesaba, que eso era películas de miedo, era cosa de chicos. Y Pablo le fue a tocar el timbre a Fernando un día. Y la familia que estaba, que lo atendió, le dijeron que no lo conocía, que era gente que estaba antes se había mudado, que no tenía ni idea dónde estaba. Y pasaron 2 años. Y una tarde, Pablo estaba sentado haciendo los ejercicios de matemáticas en una hamburguesería, en un Pampari, que era una hamburguesería que existía en una época. Y apareció Fernando. ¡Hey, soy yo! ¿Te acordás de mí? Hasta el nombre le tuvo que decir. Ah, sí, que me acuerdo que íbamos al cine. Y se sentó con él, le explicó matemáticas, le ayudó a resolver el problema de álgebra que tenía. Sos bueno con los números, le dijo. Sí, soy bueno con los números, la verdad. Porque los números me ayudan a descansar, a olvidarme. ¿A descansar y olvidarte? Qué raro, le dijo. Y siguieron charlando. Fernando le contó que había cambiado de colegio, que iba a un colegio privado. Yo estaba vestido con un traje azul, pantalón gris, un escudo del colegio privado. Y en un momento Pablo le dijo, ¿te acordás cuando decía lo del hombre de tiza? Y en ese momento la cara de Fernando se desdibujó, lo agarró fuertemente de la mano y le dijo, nunca tendría que haberlo mirado, nunca tendría que haberlo mirado, no hay que meterse con el hombre de tiza. Y se levantó y se fue. No hubo tiempo para explicarle que lo disculpara, que no, que bueno. Y allá lo vio, caminando rápido. Y acá, en el hombro, 3 dedos de tiza. A pesar de que no salió el sol todavía, te vas a levantar. Despacito, para no despertar a tu marido, vas a dejar el futón y te vas a ir hacia la cocina para cambiarte. Te vas a vestir. Para preparar un desayuno perfecto necesitas el pescado más fresco. Y el más fresco está en el mercado de Sushi. Y hoy es temporada de cabala. Vas a ir, vas a elegir el pescado más hermoso y rápido vas a volver a tu casa. Cuando llegues, lo vas a cortar por la mitad y lo vas a llenar de sal para que no pierda ese aroma mar.
antes de preparar el arroz, te vas a limpiar bien las manos con ese jabón con aroma a coco que te trajo Kumiko de sus vacaciones. Te vas a limpiar bien, soñando que parte del aroma, esa frescura, esa dulzura del coco va hacia el arroz. Para preparar el sato miso, le vas a poner unas pequeñas anchoitas. Te vas a imaginar esa danza entre la dulzura del coco y la sal del pescado, pero le vas a poner pocas, no sea que esa danza se convierta en una pelea. Mientras vas a sacar el paquete de miso y de nori. ¿Te imaginas las nori, las algas con un color negro, casi de muerte? Nada que ver con el verde original. El té lo vas a preparar con el té de la primera cosecha traído del sur de Japón. Vas a escuchar cuando tu marido y tu hijo se levantan. Vas a poner la mesa lujosamente. Le vas a poner al natto un poco de mostaza, vas a poner los platos. Al lado del bol de natto le vas a poner una flor. Vas a cuidar que el mantel no tenga ni la menor arruga. La mejor vajilla. En el arroz de tu hijo le vas a poner un huevo. ¿Te imaginas ese sol en la blancura del arroz? Tu hijo y tu marido van a tomar el desayuno. Tu hijo se va a ir rápido, diciendo que lo espera un compañero porque aparte tienen una prueba de inglés. Tu marido se va a levantar, te va a dar un beso y te va a decir que fue un desayuno perfecto. Cuando se vayan, vas a limpiar la cocina lo mejor posible. Cuando ya esté todo limpio y ordenado, vas a bajar la tapa del horno y vas a apoyar la cabeza. Arriba de la mesa vas a dejar la carta pidiendo disculpas. Vas a abrir la llave de gas, vas a apoyar la cabeza como si quisiese dormir. Vas a cerrar los ojos y te vas a imaginar en el mar, las palmeras, el ruido de las olas que vienen y se van, vienen y se van, vienen y se van. La Tota quiso encender un cigarrillo y no encontró un fósforo en toda la casa. Así que fue y le pidió a Luca, por favor, si le podía ir a comprar una caja de fósforo. Luca la verdad no tenía a nadie, pero bueno, fue así como estaba, en pijama. Una porque hacía un calor ese día que era impresionante. Y la otra porque, bueno, estaba acostumbrado a salir en pijamas y total, andar por la calle del barrio era como andar en el patio de la casa, todo el mundo se conocía. Tenían confianza entre los vecinos. Pero aparte, Luca no era el único que andaba en pijama. No, había otros que también salían en pijama, mujeres en desabillera, hacer las compras. Pero como hacía tanto calor, pasó por el bar de Gordotito y se pidió una cerveza. Y estaba ahí tomando la cerveza, charlando con el gordo, y de repente entró Julito al bar. Luca, me tenés que ayudar.
¿qué pasa, hermano? La tengo a mi hermana ahí con una otitis que se retuerce de dolor y el farmacéutico no me quiere vender el remedio porque dice que no tengo la receta y que no. ¿Y yo qué tengo que hacer? Yo le tengo que ir a comprar los fósforos a la tota. Dale, vení, ayúdame. Era, vos te conoces, te tiene confianza por ahí que lo vende. Bueno, Lucas, solidario como es, dejó la cerveza por la mitad y se fue con el juguito a ver al farmacéutico. El farmacéutico no quería saber nada, que no, yo sin receta no le vendo, porque yo le vendo hoy y después se hace costumbre, le tengo que vender otra vez, y si le vendo a él, le tengo que vender a todo el mundo sin receta, y aparte ese medicamento no, porque tiene un alucinógeno que ya electrocutó a más de 4 hippies acá en el barrio. Y claro, y Lucas, no, y en eso estaba cuando apareció la mujer del farmacéutico, con una cámara de fotos en la mano. Ay, Lucas, usted me puede ayudar, por favor, venga un minutito, me tengo que ir a comprar los fósforos para la tota. Es un minuto, lo que pasa es que compré esta cámara, que es nueva, yo no sé cómo se usa, le quiero poner el rollo, no sé cómo se abre, usted me podría explicar, usted que es joven debe saber. Bueno, está bien, entonces abrió la cámara, le cambió el rollo y ahí, claro, entonces, favor con favor se paga, el farmacéutico le vendió los remedios a Julito. Pero ya la mujer dijo, ay, y ya que está, ¿por qué no saca un par de fotos así me muestra cómo funciona? Le tengo que ir a comprar los fósforos. Ay, son 2 fotos para la nena, por favor, que es el cumpleaños. Y bueno, y ahí fue Lucas con la cámara, y una foto de la nena con papá y mamá, otra foto con los hermanos, otra foto con la tía Berta, y otra foto con el perro. Y Lucas, bueno, le dejo la cámara, me tengo que ir a comprar los fósforos para la tota. Pibe, no te vas a ir sin tomarte un vino, tomate un vino. Bueno, le dieron una copa de vino. Lucas se tomó la copa de vino. Que no te vas a ir rengo, nene, tómate otra. Dale, tomate otro vino, che, dale. Y se tomó el otro vino, después se tomó otro. Y claro, estaban todos ahí que lo cumpla, feliz, la torta. Y ese momento de distracción lo aprovechó Lucas para ir caminando despacito, reculando para atrás, calculando dónde estaba la puerta. Se llevó por delante al abuelo y lo colgó a la casa. El farmacéutico lo vio al abuelo y enseguida llamó a la ambulancia porque parecía que era muy grave la cosa. Porque no era la primera vez que se caía el abuelo, pero esa vez el abuelo estaba con los ojos cerrados y no se fregaba el culo ahí donde estaba. Entonces, claro, llamó a la ambulancia y Lucas lo vio al abuelo, uy, abuelo, perdóneme. Como de milagro, el abuelo abrió los ojos y le prendió el cogote a Lucas. Bueno, abuelo, me tengo que ir a comprar los fósforos, quédate conmigo, Lucas. No, pero me tengo que ir. Y nada, el viejo no lo soltaba. El otro milagro fue que llegó enseguida la ambulancia. A los 2 minutos estaba la ambulancia ahí, los 2 camilleros, el enfermero. El viejo no lo soltaba a Lucas, así que Lucas tuvo que llevar al viejo alzado hasta la ambulancia. Lo subió, lo dejó en la camilla, pero cuando el viejo lo soltó, ahí los tipos cerraron la puerta de la ambulancia, arrancó la ambulancia, ahí el que se cayó de culo fue Lucas. El viejo que estaba arriba de la camilla, lo vio, este pibe, ahora vas a saber cómo duelen esos golpes. Bueno, y así se fueron hasta el hospital. El hospital quedaba en la otra punta de la ciudad lejos, y Lucas pensando que tenía que comprar los fósforos para la tota, y yo qué hago acá en la ambulancia. Llegan al hospital, lo bajan al viejo, lo llevan a rayos y viene el médico y lo encara. ¿Usted es pariente de la persona acá? No, yo lo que pasa es que lo traje porque el viejo yo iba a comprar los fósforos a la tota. No, ¿cómo que tota? Muéstrame sus documentos. ¿Qué documento voy a tener? Mirá que estoy en pijama. Y en esa discusión estaba cuando llegó el farmacéutico, que había tenido el buen tino de tomarse un taxi siguiendo a la ambulancia. Y entonces le dijo a Lucas que se quedara tranquilo, que fuera, que le agradeció lo que había hecho, le dio plata para que se tomara un taxi. Y Lucas salió a esperar un taxi. Y el taxi no venía ningún taxi. No, la tota me va a matar hace 2 horas que salí de mi casa y todavía estoy acá, no compré los fósforos. Y así estaba hasta que vio venir un colectivo. Y se subió al colectivo, yo me voy en bondi, y subió al colectivo y estaba ahí. Y a los 5 minutos se dio cuenta que la gente lo miraba. Y claro, ¿cómo no lo iba a mirar si estaban en pijama? La que más lo miraba era una vieja que estaba sentada, que lo miraba escandalizada, porque el pijama era algo que le ajustaba y
digamos, le hacía notar ciertas partes. Había los chicos que lo miraban y se morían en el labio y se reían, y Lucas estaba todo colorado, y no llegaba nunca, nunca miraba la hora. Claro, se había tomado el colectivo que en vez de ir a Claypole iba para Liniers, y se bajó volando, y se vea qué hago, y se cruzó de vereda, estaba la otra parada del colectivo ahí, y estaba ahí, esperaba, y refunfuñaba, y la tota me va a matar, no le compré los fósforos. En esos pensamientos estaba, cuando vi una viejita que viene, se le acerca, muy dulce la señora, con una mirada tierna, le mira y le dice: perdóname, querido, ¿no tendrás un fósforo? Yo les voy a contar la noticia que salió en Le Postillon de Don Gemón. Contaba el suicidio del matrimonio Forni. Daba explicaciones, unas explicaciones de que ellos hacía varios años que habían llegado al pueblo, acompañados de sus padres, recién casados, jovencitos los dos, y diciendo que todo el pueblo los quería muchísimo porque eran tan amorosos, siempre de la mano, siempre juntos, pero tenían un problemita, se olvidaban de las cosas. Si alguien les interrumpía en medio de su tarea por realizar, se olvidaban que estaban haciendo. Pero bueno, eso no era problema para que fueran muy queridos, así que realmente esa noticia sorprendió muchísimo. Y a mí me sorprendió porque empezaron las conjeturas referidas a ellos. Y entonces yo ahí me acordé que tenía guardada una carta que me había mandado él hacía muchos años, porque yo lo conocía, este matrimonio. La busqué y ahí empecé a leerla. Y en ella se disculpaban. Querido amigo, seguramente debes de estar ya cansado de recibir estas misivas nuestras que siempre nos estamos disculpando. Estamos por salir y siempre algo nos detiene, algo pasa. Y ahí empezaba a enumerar. ¿Te acuerdas cuando nos avisaste del bautismo y estábamos por salir? Y cuando llegábamos a la estación, apagamos el gas. Tenés razón. Y volvíamos hacia atrás. Y cuando entrábamos a la casa para cerciorarnos si estaba prendido o apagado el gas, escuchábamos el pitido del tren que se iba. Lo habíamos perdido. Así fue como hemos perdido 25 casamientos, 54 bautismos. Bueno, velorios no te puedo decir, amigo. Inclusive de mi suegra. Durante un año, sabiendo que estaba enferma, no la fuimos a ver. Pero es que cada vez que salíamos, no podíamos llegar. Te cuento que una vez estábamos en la ventanilla para sacar el boleto, nos habíamos olvidado el monedero. Otra vez nos fuimos a pasar la noche en esos bancos de madera duros. Cuando fue el bochinche de la llegada del tren, de la partida del tren, del pitido del tren, no nos despertó nada. Cuando nos despertamos, la estación vacía. El tren se había ido. No sé, llevamos 15 años cautivos acá y no podemos salir de este pueblo. Después en la carta seguía, no se las voy a contar porque eran intimidades de amigos, pero yo ahí me puse a pensar. Muy curioso este caso, porque si había algo que a ellos los entusiasmaba, pero con locura, era el tema viajes. Su casa estaba empapelada de planiferios, de mapas, de libros de historia, de viajes.
Es una pasión que ellos tenían por conocer lugares y yo recibí muchas veces muchas cartas diciéndome, mañana salimos, están los baúles listos, todo preparado, nos vamos. Inclusive una vez llegaron a contarme que llegaron y sacaron el pasaje y se subieron en primera clase. Felices, sentados en el vagón de primera clase, esperando. Empezaron los pitidos anunciando que partía, se veía la humareda del tren que iba a salir. Y el tren arrancó. Pero el vagón de ellos no. Era el vagón que quedaba en esa estación. Por eso evidentemente estoy yo pensando que ellos estaban cautivos y que ese escribano que les compró la casa en ese lugar, en ese pueblo, era ese maligno que les dejó marcados para siempre el estar cautivos en ese lugar. Pero evidentemente, en este último viaje que emprendieron, lograron romper ese hechizo y lo hicieron. Bueno, yo tengo que confesar que en otra vida fui avestruz. Sí, así como me ven, madre de familia, un poco entrada en carne. Pero eso pasó hace mucho tiempo y en otro lugar. El avestruz, se imaginarán, es ese animal con plumas tan lindo que andan en las pampas y nosotros lo llamamos ñandú. El ñandú le encantaba andar por las pampas, esas pampas donde el pasto crece hasta la altura de las orejas de las vacas, donde el sol se esconde a lo último, así como perdiéndose en el horizonte. Yo a eso a mi marido no se lo pude contar, me trajo unos problemas terribles. Pero eso pasó en otro tiempo, hace como 100 años. Y era mujer y avestruz a la vez. Me encantaba andar por el campo. Yo chocha. Aparte, en ese estado, el macho de la manada cuidaba a los charitos. Entonces nosotras estábamos enloquecidas con esas pestañas, con esos ojos grandes. Yo, que era tan presumida, me encantaba. A las otras le daba lo mismo, se ve que como todas estaban iguales. Hasta que un día me casaron con las goleadoras y me llevaron a un campito. El criollo me miraba con cariño, se encariñó conmigo y yo me amancé. Yo me la pasaba en el patio, picoteando, comiendo bichitos y cualquier cosa que venía, porque los avestruces comemos de todo. Y me encantaba sentir las virolas de plata por el cuello. El criollo era soguero. ¿Usted sabrá lo que es soguero? Es ese oficio tan lindo que tienen en el campo, que con unos tientos de cuero, unos trenzaditos, hacen unas cosas maravillosas para los caballos. El criollo se ve que era muy habilidoso porque venían de todos lados a comprarles cosas. Bueno, yo disfrutaba un poco ahí en el patio verlo a él en el atardecer, que agarraban el arbolito, la soguita, la plata, los brillos y armaba maravillas. Hacía un cabestro, un cincho, un bozal, precioso. Al atardecer, cuando el sol caía y quedaba ese cielo rojizo, él se iba a mirar ese atardecer y pensaba. Algo interesante debería hacer, porque al pensar de esa manera, después se daba vuelta y con unos ojitos un poquito desorbitados, se acercaba y gimiendo me decía: ¡ay, qué linda mi hembrita, qué linda mi avestruz! En invierno yo dormía con él por el frío que hacen las pampas, se imaginará.
Y como yo era mujer también, ¿qué quiere que le diga? A mí me encantaba, así como al lado, y trataba de que esas plumas no interfirieran la caricia, porque en realidad, a usted se lo puedo decir, yo añoraba un poco mis pechos porque no los sentía. Y él era amoroso, amoroso. A veces yo ponía su cabecita en el pecho y escuchaba ese latido del hombre que golpeaba fuerte. A la que no le gustaba mucho era la novia. Que cuando me veía sola, se acercaba y me decía: maldita presumida, te voy a sacar las plumas y con la piel te voy a hacer una cartera. Un día el criollo la escuchó. ¡Oh! Se armó un lío, empezó a los gritos, casi le pega. Yo salí airosa al patio, muy contenta, pero los dejé que se reconciliaran. Y me quedé con la cabecita bajo el ala porque ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Qué quiere que le diga? Llegó la primavera y uno escuchaba que el macho de la manada nos llamaba. Yo sentía como una añoranza. Y se veían en el campo las ardillitas que saltaban, los gorriones que se buscaban. ¿Qué quiere que le diga? Uno sentía también esos deseos de mujer. Se ve que al hombre le pasaba lo mismo, porque la novia le daba todo menos lo esencial. Una noche, cuando se escuchaba en el fondo el croar de los sacos, empezó. Y yo miraba, dudaba un poco de sus pretensiones. Después empezó: qué linda mi hembrita, qué linda mi avestruz. Y me llamaba con las manos, apagó el farol. ¿Y qué quiere que le diga? Yo me acerqué. Un poco tenía mis recelos con la situación, pero él era tan dulce. Me tocaba las plumas y me miraba de costadito. Y yo sentía ese peso de hombre. Y lo dejé hacer. Y así fue como perdí mi virginidad. Esto a mi marido nunca se lo dije. Que él haya entendido, que yo haya vivido en otro tiempo, en otro lugar, eso a él le encanta. Él dice que da cultura. Yo les voy a contar la historia de un hombrecito que no la pasaba tan bien, como el avestruz. Era un hombre que siempre se vestía de gris. Usaba traje gris, sombrero gris, y hasta su bigotito era gris. Todos los días hacía las mismas cosas. Se levantaba al son del despertador, hacía gimnasia al son de la radio. Siempre tomaba una ducha bastante fría y un desayuno bastante caliente. Salía a la calle, se tomaba un colectivo bastante lleno y leía las noticias. Llegaba a su trabajo siempre en el mismo horario. Se sentaba en su escritorio siempre a la misma hora. Y sabía que cuando terminara de trabajar volvería a su casa y al día siguiente se despertaría con el son del despertador, haría gimnasia con el son de la radio y un día sería exactamente igual al otro. Por eso su mirada también era gris. Pero este hombrecito era gris por fuera, porque por dentro su alma era un verdadero arcoíris. Soñaba con ser cantante de ópera y ponerse trajes de muchos colores, con brillos, lentejuelas. Y cuando pensaba todo esto,
el pecho se le llenaba de notas musicales. Y cuando estaba a punto de estallarle, tenía que abrir la puerta de su casa y salir a cantar. Lo, 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 lo. Pero a los vecinos no les gustaba escucharlos y le gritaban: ¡cállate! ¡Deja de hacer barullo! Y algunos que estaban regando las plantas en los balcones y él estaba debajo, disimuladamente inclinaban su regadera y lo empapaban. Y el pobre hombrecito entraba mojado hasta los huesos. Pero la cosa no terminó acá. Empeoró. Una mañana de primavera, él iba a su trabajo. Los pájaros cantaban, las flores crecían en sus tallos, se respiraba vida en el aire. Él llegó, como siempre, puntualmente a su oficina. Se sentó puntualmente en su escritorio y la ventana estaba abierta. Y por la ventana entraba un delicioso perfume a jardines recién regados. Y el pecho le estalló de notas. Y se asomó a la ventana y empezó a cantar: Granada, tierra en sangre. Un silencio absoluto se produjo en la oficina. Todas las máquinas de escribir pararon. Y varios pares de ojos lo miraron burlones. Y desde la oficina del señor Perfecto, el encargado del lugar, se escuchó un grito: ¡Usted! ¡Venga para acá! Allá fue el hombrecito. Entró en la oficina y el señor Perfecto, sin siquiera cerrar la puerta, le gritó, lo insultó y lo amenazó, diciéndole que la próxima vez lo pondría de patitas en la calle. Otro día estaba en un bar y otra vez el pecho le estalló de notas y se puso a cantar. Pero el dueño del lugar era muy malhumorado. Se asomó por la barra y le mostró un cartel que decía: prohibido cantar y bailar. Y lo echó del lugar. El hombrecito se puso a pensar que sin trabajo no se podía quedar y que tampoco era posible que lo estuvieran echando de todos lados. Había que buscar una solución. Pensó, hasta que finalmente se le ocurrió ponerse un pañuelo alrededor de su cara, atarlo bien fuerte sobre su cabeza para que su mandíbula quedara bien ajustada y no fuera posible que una sola nota se escapara de su boca. Este es el final de la historia. Así de mal y así de triste termina esta historia. Muchas veces la vida pone finales tristes a las historias. Pero como no a todo el mundo le gustan los finales tristes de los cuentos, para ellos hemos inventado otro final. Resulta ser que la historia de este hombre llegó a los oídos de un director de orquesta que estaba muy interesado en conocerlo. Lo buscó y lo encontró. Y cuando lo encontró, le propuso escuchar su canto. Y entonces los dos fueron al medio del campo entre los pájaros y las flores. Y el hombrecito, con mucho miedo, se desató el pañuelo. Y con mucho miedo empezó a cantar. Lo hizo mejor que nunca. Y el director de la orquesta quedó maravillado de su canto. Y le propuso entonces que fuera él quien inaugurara la temporada del Teatro de la Ópera. El día de la inauguración, en la entrada del teatro había un enorme cartel del hombrecito, ya no vestido de gris, sino con un traje rojo,
brillante. Y como era un evento muy conocido y muy importante, que se publicaba en los diarios y por la radio, había un montón de gente haciendo fila. Y entre la gente que estaba haciendo fila, estaban los vecinos que lo hacían callar, los que lo mojaban, los compañeros que se burlaban de él, el señor perfecto que lo amenazó con echarlo, el hombre del bar que lo echó y muchas personas más. Todos fueron testigos de su triunfo. Todos se maravillaron con su canto y se emocionaron. A partir de ese día, el hombrecito tiró todos los trajes grises, se afeitó el bigotito, tiró por la ventana el despertador y nunca, nunca más tuvo la mirada gris. Hoy la verdad que yo estoy re preocupada. No saben que me estoy olvidando de todo, Con decirles que pierdo la llave de mi casa cada vez que quiero salir. La busco y estaba en el lugar de siempre. No sé por qué la miré ahí. El auto. ¿Qué dio el auto? No me acuerdo dónde lo dejé. Como yo no tengo plata para pagar el garage, una vez lo dejo en una esquina, otra vez lo dejo. Me levanto a la mañana para ir a trabajar y empiezo a rezar: Dios mío, ayúdame, ¿dónde lo puse San Benito? San Benito muchas veces me da la mano, pero otras veces me la veo negro. Pero a mí me parece que es un problema de familia, porque mi mamá, que se llama Dorita, no se acuerda de nada. El otro día me llamó y me dijo: Lili, tengo unas ganas de ver a mis primas, hace tantos años que no las veo. Mi prima Mabel y mi prima Lidia. Sí, mami, invítalas a casa. ¿Cómo no las vas a invitar a tu casa si vos eras tan amiga de ellas y ellas siempre te querían porque les hacías un café tan rico? Porque el café de mi mamá era famoso en toda la familia. Decían: como lo hace Dorita, no lo hace nadie. Bueno, mami, ¿qué querés que hagamos? ¿Compramos unos sanguchitos de miga? Sí, dijo mi mamá. Y bueno, y compremos una pasta frola, una torta de ricota. ¿Y cómo pondrías la mesa, mami? ¿Cómo te gustaría? Y ahí mi mamá fue corriendo al cajón y sacó un mantel, el que había bordado ella cuando iba a lo de las monjas, junto con Mabel y con Lidia. La sorpresa, decía mi mamá, que les voy a dar cuando vean ese mantel. Ay, dice, ¿qué te parece, Lili? ¿Pongo las tacitas del casamiento? Esas de porcelana que tienen el dibujito rojo y que la verdad que no las uso nunca. Viste que uno las tiene para cuando vienen las visitas. Te morís y las regalaron, pero yo las tengo todavía. Y ahí armamos la mesa. Yo le dejé todo preparado y en la puerta de la heladera le dejé un papel. Y le dije: ma, si vos no te acordás de algo, lees el papel paso por paso y vas a ver que te sale todo, porque ella estaba nerviosa, pobre. Es un poco mayor. Bueno, en el cartel le puse: primero, servir el café. Segundo, los sándwiches de miga, que es la parte salada. Tercero, la torta de ricota. Cuarto, la pasta frola. Y me fui. Y en ese momento llegaron. ¡Ay, tanto tiempo que no nos vemos! Vos, Lili, estás igual. Yo me reía porque hacía como 40 años que no nos veíamos. Vos sabés qué ganas que tenía de verlas. Entonces cuando empezó esa conversación, dije: yo me voy. Las dejé solas. Y charlaron. Y una le contó del marido y la otra fue cuando se quedó viuda y del hijo que estaba en Estados Unidos y no la llamaba. Bueno, era una tertulia hermosa. Dorita dijo: ¿quieren tomar un cafecito? Ay, sí, Dorita, tus cafés. Mirá si no nos vamos a acordar de tus cafés. Toda la familia hablaba del café de Dorita. Y se levantó despacito Dorita, fue a la cocina, miró el papel y decía: primero, servir café. Sirvió las 3 tacitas de café, se sentaron, la tomaron y le elogiaban a cada rato ese café. Dice: ¿quieren otro? ¿Cómo no?, dijeron ellas.
levantó las 3 tacitas, se fue a la cocina, las lavó y las guardó en el armario. Y se dirigió a la heladera y dijo, voy a hacer lo que dijo Lili. 1, servir primero café. Entonces volvió a la mesa con los cafés. Y ellas chochas. ¡Ay, ese café, Dorita! Que siempre hablamos del café de Dorita. Y se tomaron el café, mientras recordaban a la madrina de uno, al nacimiento del otro. Aquel veraneo de Mar de Ajó que habían llegado con una carreta porque no andaban los micros. Era toda una lujuria de cosas viejas. Dice Dorita, ¿toman otro cafecito? ¡Ay, no, cafecito! Y ahí se fue Dorita, lavó las tacitas, las puso en el armario, miró el papel que estaba en la heladera, que había dejado Lili. ¿Qué decía el papel? Primero servir café. O sea, los sándwiches, la pasta frola, la tarta de ricota quedaron ahí sobre la mesa. En total, 8 cafés se tomaron, pero estaban recontentas. Bueno, llegó la hora de irse como siempre. A ver cuándo nos vemos, que viste que pasa el tiempo, cuántos años, los chicos se pusieron grandes, no nos volvimos a ver. Y yo me las cruzo en el pasillo. No me vieron. Y entonces Mabel le dice a Lidia, ¿vos viste esta Dorita? Toda la tarde hablando y no fue capaz de servirnos un café. Y la otra se da vuelta y la mira y dice, ¿vos cuándo la viste a Dorita? Yo les conté un cuento popular, El culo de los perros, Berta Vidal de Batini. Yo conté El hombre de Pisa de Pablo de Santis. Yo conté Desayuno perfecto de Alejandra Camilla. Yo conté Lucas, sus compras de Julio Cortázar. Los cautivos de Longchamp de Léon Bloy, un narrador francés. Yo conté Yo en otra vida fui avestruz de Clara Obligado. El hombrecito que se vestía de gris de Fernando Alonso Alonso. Problemas de memoria de Liliana Cinetti. ¿Y ahora te vas a decir algo, Dani? Lo escuchamos, Lili, te escuchamos. Estoy tan emocionada. Seguimos el orden. Había que seguir el orden, es que yo tengo un problema de memoria. Bueno, son varias cosas, me gustaron todos los cuentos, pero muy particularmente el que contó Emilio, que me hizo notar muchos los aromas, esa cosa puntillosa de los orientales. Eso. Bueno, yo soy Mariela y yo me quedé con Lucas con un pijama cuadrillé de franela que tenía la cara de adolescente, que eran todos en pijama. Emilio, y yo me puse a pensar, pavada de insomnio que deben haber tenido las primas de Dorita con 8 cafés. Por 2 años no duermen esas mujeres. Bueno, yo soy Mingo y yo, le juro, pagaría por ver una pila de culos de perros. ¿Cómo sería una pila de culos de perros? Esa imagen que tengo ahí de ese cuarto. Bueno, soy Cristina y todos los cuentos geniales, divinos, pero la del avestruz me puede, no, es increíble, una gracia, una cosa que, una picardía tiene esa avestruz, hermosa. Mi nombre es Graciana y recordé mucho los miedos que teníamos en la adolescencia y cómo a veces de una cosa muy pequeña se hacía un mundo tenebroso para unos y para otros quizás pasaba desapercibido, pero con el cuento de Mariel
me transportó un poco a la adolescencia, en especial con el Pamper. Yo soy Silvia, bueno, y tu cuento, Cris, me hizo pensar cuántas veces uno se entrampa y no puede cumplir los deseos, ¿no? Y queda ahí, y qué terrible, ¿no? Tener que morirse para lograrlo. Yo soy Susi y escuchaba a Silvia cuando contaba ese hombrecito metódico y me venía a la cabeza cuánta gente sola que todos los días hace lo mismo y no puede llegar a descubrir cosas lindas que tiene adentro y que de repente un día un flash y rotó todo, dejó de quedarse en su casa, dejó de hacer todo a la misma hora. Entonces es bastante, a mí me movilizó mucho ese cuento. Yo soy Luis, me dicen el mono. No sabemos por qué, como Ese es José Luis, pero yo prefiero venir a Luis, mi mamá me decía Luis. claro. Está bien. Nos engañaste. Y mi profesión es muy especial porque yo trabajo como un escuchador de cuentos. Y la verdad que para quienes no conozcan esto, que quienes recién hayan llegado, que hayan atravesado esta puerta y estén participando de esta ronda, es muy hermoso que a uno le paguen por escuchar cuentos, ¿no? E imaginar. Y encima de poder conectar con la singularidad de cada una de ustedes, de lo que va sucediendo, de los cuentos que traen. Lo que escucharon hoy es parte de un trabajo largo. Nuestro trabajo y nuestro entrenamiento tiene que ver con contar cuentos y recibir devoluciones, especialmente de lo que imaginan las otras personas, porque es ahí donde suceden los cuentos, en el imaginario que creamos colectivamente, y por eso los cuentos han forjado comunidades, porque los cuentos nos unen. Especialmente en este taller, que ya llevamos un montón de años y que nos vamos conociendo, y que hacemos presentaciones, y pasa algo muy especial, ¿no? Porque son muchas las veces que algunos de nosotros, de nosotras, tiene problemas, le suceden cuestiones, a veces muy importantes de salud, a veces anímicas, espirituales, se nota en las caras, pero también se nota cuando se van de acá, ¿no? Lo que sucede. Y eso es muy bello, porque como dice Juan Form, nosotros nos evadimos, nos vamos a otros mundos, a otros universos para encontrarnos. Nosotros nos vamos lejos para sentirnos menos extranjeros de nosotros mismos. Y cuando yo escuchaba, tomé algunas notas de estos cuentos que fueron elegidos con el deseo, fueron elegidos desde las ganas, desde la pasión, que se fueron ordenando naturalmente porque tenían que estar ahí, porque no había otro lugar. Y nada, me gustó mucho que Liliana Baigorria comience con un cuento folclórico, un cuento El culo de los perros, recopilado por Berta Vidal de Batini, porque es poner para comenzar el foco en nuestra tierra, en nuestro lugar, en nuestra costumbre, pero también en el folclore, en lo anónimo, en lo popular. Pero después está el cómo lo cuenta. Y es maravilloso que esta señora tan paqueta de caballito diga la palabra culo, diga la palabra mierda, con esa naturalidad con la que se dice culo y la que se dice mierda, pero no todo el tiempo, sino en el momento indicado, porque sin hacerlo ella está haciendo algo a propósito, sin que se note, está haciendo algo adrede, que es colocar esa palabra para que sea disruptiva, para que nosotros sintamos cosas especiales. Esa palabra mierda, porque podría ser otra, pero también las onomatopeyas, y de pronto este cuento fantástico que yo quiero también entender cómo es que se sacan el culo los perros, que son cosas que solo pueden suceder en este universo, ¿no? Y bueno, después escuchábamos a Mariela Ponte. Es muy lindo también ver cómo ustedes en estos años se van transformando y van sacando cosas, pero no son cosas que aprendieron de mí ni aprendieron de otros, sino que son cosas que traen ustedes, pero que van emergiendo, ¿no? Como si hubieran estado guardadas ahí y son capas y capas.
Y acá Mariela con algo muy chiquito, con algo muy simple, que es el silencio, sin agregar mucho, nos mete en un lugar que, aunque es cuidado, es siniestro, ¿no? Y de pronto aparece ese resto de tiza, ¿no? Y uno lo empieza a ver. Y ya no es una palabra, se vuelve una imagen, se vuelve un hecho. Y ella lo va haciendo ahí muy despacito, ¿no? En este cuento de Pablo de Santis, y yo creo que hay una delicadeza muy especial en cómo vos lo presentás, que justamente hace que dé miedo, ¿no? Que dé miedo con muy poco, ¿no? Con un resto de tiza. Y después siguió Emilio Picasso, un súper apellido, y vino a romper, porque hasta acá estábamos hablando de cosas que más o menos eran entre divertidas y donde podríamos contársela a un adolescente, pero acá aparece algo mucho más fuerte. Y no aparece en una forma fuerte, aparece en una forma sutil y delicada, como puede ser un japonés, ¿no? Con la sencillez que puede preparar ese pescado y ese desayuno perfecto. Pero está haciendo algo más cuando cuenta ese cuento. Primero que en esta ronda comenzamos viéndonos, nos metimos en un lugar siniestro y él viene a romper todo eso, viene a dar vuelta a la mesa, ¿no? Viene a tirar todo. Viene a hablar desde la muerte, desde un lugar muy especial que es el suicidio, pero es el suicidio como una recomendación, porque este cuento está en segunda persona y hay que animarse a contar un cuento en segunda persona donde el consejo es abrí el gas, dale. Y sentí como si vinieran las olas y dejate llevar. Animate a morirte un rato. Y hay algo que está sucediendo ahí, porque no es que el cuento viene a decir que te mates, no, el cuento no quiere que te suicides. Alejandra Canilla, la autora de este cuento, no quiere que te mates. Pero, ¿y entonces para qué contamos cuentos? ¿Qué hacen estas historias? Vienen a emocionar. No sirven para otra cosa que para emocionar. No sabemos qué va a generar esto. Porque quizás un cuento que hable de la muerte nos dan ganas de irnos a la vida. Pero ante todo lo que nos viene a decir Emilio es que acá no hay moral. Que acá no hay ni bien ni mal. Que acá solo valen las emociones. Y lo hace así, sin ganas de convencernos, despacito, con muy poco. Y después, bueno, hace contrapunto el señor Domingo, que viene también a romper todo, pero viene a romper todo lo que él construyó, que es el olor a gas, que es, bueno, ya se terminó, no todo, y aparece un tipo en pijama buscando fósforos, con todo el universo fantástico de Cortázar en su voz, ¿no? Que también es un cuento de autor y no es un autor tan sencillo, pero cuando Domingo se mete en esa vorágine y en ese tren y en ese camino, uno de pronto está en pijama y uno ya no es solamente que vea a un hombre en pijama, uno empieza a sentir ansiedad. Uno quiere volver a la casa, en realidad uno está acá, no le está pasando, pero él nos hace sentir eso, ¿no? Que es un tipo que no puede volver y donde empieza a habitar un mundo que es el absurdo, ¿no? Es un absurdo fantástico, imposible, que llega a causar gracia, porque nos pone en un lugar que no queremos estar, de alguna manera. Pero también habla de un barrio y de un tiempo y de otra época, ¿no? Donde somos todos bastante familia, bastante vecinos. Yo en realidad había notado otras cosas, pero bueno, digo lo que se me ocurre, no puedo evitarlo. Pero ahí me llevo el ritmo con el que empezabas, con el que nos vas metiendo a poco, y de pronto están todos en la casa y aparece más gente, y es como esas películas donde todo se vuelve para terminar muy sutil. Y fíjense el detalle, la voz de la vieja al final pidiendo, no pide un fósforo, ¿no? Cuando él hace esa voz está construyendo también algo muy, muy importante, ¿no? Porque uno ve a esa mujer. Y lo más interesante es que cada uno la ve distinta. Sí. Y si empezamos a hablar de eso, pero él la instaló y se veía muy claramente. Y bueno, ¿para qué decirlo? Vuelve a pasar lo mismo, estamos jugando a esto, ¿no? Cuando alguien nos trajo la vida y nos hizo reír, viene esta señora y nos cuenta los cautivos de Longchamp.
un cuento que es fantástico y hace justamente un contrapunto perfecto con el cuento anterior, porque el cuento anterior es la historia de un hombre que salió y no puede volver, y esta es la historia de personas que nunca pudieron salir. ¿Salir de dónde? Nos preguntamos, porque seguramente León Bloy nos está diciendo algo mucho más de lo que nos está diciendo con las palabras, ¿no? Y Cristina nos lo hace sentir, que es una profunda angustia, ¿no? Que es una profunda tristeza. Y no vuelve a haber moral acá. Acá esto no va a terminar bien. Y te lo anuncia de entrada. Pero ¿por qué en esta ronda aparecieron 2 cuentos con suicidio? Yo no lo sé. Mi maestro, Juan Moreno, dice que es el subconsciente el que elige los cuentos y hacen que se pongan de acuerdo. Pero si algo se leía era con claridad todo, ¿no? Como ella iba describiendo, era como si el cuento estuviera en HD. Y se veía el tren, y se veía la puntilla, y se veía... Y cuando nos terminó de instalar en ese mundo que parece una tumba, viene esta señora a decirnos que antes fue avestruz. Y ahí vuelve a romper, pero ya no nos lleva ni al mismo lugar que nos llevó Domingo, ni a otro, porque nos lleva a algo que es tabú. Que es tabú, esta Sofía de avestruz, imposible que no se dice, que es sutil, pero que uno la ve. Y ahí está la sutileza de la narración, como con muy poco construís un montón. Y parece como que, no sé, está llena de franjas de censura, porque no se puede ver esta parte, ella la está contando, está sucediendo algo imposible, pero que resulta posible porque ella lo instala en un mundo fantástico, ¿no? Que es una mujer que en otra vida fue avestruz, pero fue mujer, pero fue avestruz, pero fue mujer, pero no se entiende, pero es mujer, y cómo lo habita ella, ¿no? Porque sos vos la que está contando y se nota que estás metida ahí, ¿no? Es como con pequeños movimientos del cuerpo nos haces ver esa avestruz. Y bueno, aparece Silvia, que un poco yo creo que es el cuento que cierra también todo esto, ¿no? Que es todo lo que queremos ser y no podemos, ¿no? Todo lo que no nos deja. Ese hombre que canta también es un cuentero. Ese hombre que canta es el que no se animó a contar, ¿no? Es el que no se anima a escapar para encontrarse. Y de pronto se encuentra, ¿no? Entonces me gusta porque es como que si tuviera varias capas. Como que estás hablando de un hombrecito gris, pero me estás hablando todo el tiempo a mí, ¿no? Como si también me contaras un cuento de segunda persona. La ciudad de la razón, ¿no? La que nos tiene atrapados, donde no se puede escapar, donde nadie se puede ir. Y bueno, y para terminar volvemos a salir de ese lugar poético y yo creo que a reírnos de nosotros mismos, ¿no? De nosotras mismas, ¿no? Porque esto que somos se va deteriorando, ¿no? Y eso si te lo cuento así es triste. Pues te digo que sí que se va deteriorando, las neuronas no van a andar, no te vas a acordar de nada, ni de tu propio nombre. Y sí va a suceder, pero se ríe de ella misma, porque no lo pone en ella, primero en ella que no encuentra el auto, y después en su madre. Y es muy interesante porque empezás diciendo que la historia la viste porque sos testigo, ¿no? Es tu mamá, pero después te vas y pasás a ser esa narradora que igual está viendo, ¿no? que es omnisciente. Y esta mujer que entra en un loop infinito de cafés que, como dice Emilio, nunca más pudieron volver a dormir. Pero a todos nos pasa lo mismo. Creo que es la gran pregunta que les van a hacer a todos cuando los encuentren por ahí, es cómo hacen para acordarse de todos estos cuentos, ¿no? ¿De dónde los sacan? Y la verdad es que no nos acordamos de nada, sencillamente que vamos habitando ese momento, los cuentos reviven, viven y pasan a través nuestro. Nunca es igual. Siempre lo cambiamos. Le ponemos alguna cosa. Entonces, diga. Que no sale, que queremos transmitir, que se va hilando, ¿no? Estás diciendo una cosa y te aparece otra, es hermoso. Dijiste hilar, dijiste memoria, y los cuentos son eso, como un tejido que va armando la memoria. Hablamos del folclore, que son los cuentos que la historia de la humanidad fue tejiendo y armando como este gran telar que somos. Porque además dependen del estado de ánimo que tenemos. En un cuento, un día nos parece que el hilo conductor va por un lado
y a los días lo volvemos a contar con otro ánimo porque algo cambió en nuestra vida y el hilo conductor va por otro lado, nos está dejando otro mensaje, siempre van renovándose, el mismo cuento va cambiando, se va adaptando la vida. Por eso decimos que para ser cuenteros, como enseñó Juan Marcial Moreno, hay que contar muchos cuentos y muchas veces el mismo cuento, porque hay capas y capas y capas de sentido en eso. Yo muy agradecido de que me hayan regalado este día, este momento, y si quieren nos despedimos con una sensación, con algo que se lleven. ¿Cómo se van de acá? Y siempre me voy contenta. Siempre saco algo que no sabía que tenía y además escucho tantas cosas lindas, porque no es solo lo mío, que yo vengo y cuento y aprendo, sino lo que me aportan mis compañeros del grupo, ¿no? Y mi maestro con sus marcas. Pero uno crece acá adentro, yo me voy bien, siempre me voy bien. Yo retomando esto que vos decís, yo tengo la sensación siempre de irme enriquecida de acá. Sí. ¿No? Es como que siempre hay algo, siempre te llevas algo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que gracias a todos. Todo, ponemos un poquito. ¿Qué más se anima? ¿Cómo se va? Yo me voy con el corazón calentito, Lindo. con esa sensación de qué bien que estuvo esto, qué bueno, que como lo pasa generalmente todos los martes. Qué bien, corres para llegar porque te vas re contento. Es el mejor spa. Una emoción plena, como que uno se siente muy emocionada por todo lo que puede aprender de los compañeros y también esto del hombrecito gris, como que uno puede dar, uno no sabía que podía dar. Sí. Es esa sensación de no saber que uno tiene tanto para dar y uno lo puede demostrar acá en el taller. Yo también siempre me voy bien de acá. Me voy bien, me voy contento, puedo a veces llegar a venir algún día con alguna preocupación o algún pequeño problema, pero es como que este espacio a mí, esa preocupación, ese problema al escuchar los cuentos, estar con ustedes, hace como que ya no importa. Ya no importa. Me voy, la verdad, es más, Cecilia dejó de preguntarme cómo te fue. Ah. Bueno, siempre venía contento. Pero, por eso, siempre me voy feliz. Yo siempre me voy bien del taller, me voy muy bien, me voy con manija, ¿no es cierto? Con manija de contar. Pero en este encuentro de hoy, yo más que taller de encuentro, ¿no? Tuve una preparación muy especial. No hablo de preparación así en el sentido de cómo estructurarlo, sino de cómo se fue preparando, cómo se fue cocinando en la cocina, porque primero nos juntamos todos en la cocina y tomamos unos mates y no sé qué otras infusiones. Infusionada. Cuenten. La comer era infusionada. Sino que después tuvo una preparación acá, ¿no es cierto? Porque todo ese jolgorio que hicimos antes, mientras se preparaba toda la cuestión técnica y demás, bueno, por lo general no ocurre, o es algo que pasa así muy a vuelo de pájaro, ¿cómo es? Y me gustó eso, me gustó mucho porque habla del cuento, sí habla de los cuentos, porque los cuentos son comunión. Pero sí la cabala habla de la emoción más antigua, ¿no? Y el hecho de contar emociones, al que cuenta, al que escucha. ¿Cómo se llama la autora? Es la cabala. Ah, es Es un librito de ella que se llama así, la emoción más antigua. Entonces, bueno, esa emoción antigua se revive acá todo el tiempo, ¿no? Contando. Eso. Bueno, y yo como empecé, ahora voy a terminar.
Para mí este taller es un mimo. Yo hace mucho que vengo y siempre es placentero para mí. Yo vengo contenta y espero que llegue el martes. Pero eso además es que somos todos muy singulares y a pesar de ser heterogéneo el grupo, hemos logrado una unión muy grande y creo que eso además de nosotros es parte tuya, Mono. Porque sos un ser muy especial, muy contenedor, siempre él está atento a todos y bueno, eso, me siento muy contenta y les agradezco a todos. Muchas gracias a ustedes. Quiero agradecer a Augusto de Villacua, que hoy estuvo en nuestra operación técnica para que podamos hacer esta prueba de grabación. A ver, esto es nuevo para nosotros, así que estamos experimentando. Y bueno, y a todas las personas que nos acompañan, nos escuchan, a Casa Poe y a todos. Muchas gracias.